su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Qué tal, mis hermanos y hermanas? Qué gusto tenerles aquí con nosotros en esta programación. Y para nosotros es un privilegio poder llegar hasta su hogar o hasta ahí a su carro donde usted nos va escuchando, o allí en su teléfono inteligente. Donde quiera usted esté, escuchando ahora o mirando, le saludamos en el nombre del Señor. Somos sus amigos, los miembros y hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, a través del Ministerio Advenimiento TV y Radio Advenimiento, proclamando al mundo el mensaje de la verdad presente y trayendo también estos estudios diarios, como son los estudios de la lección de la escuela sabática. Voy a desarrollar para esta semana los estudios al lado de mi hermana Mayra Dimas, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Gracias. Es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes. Es de gran bendición, es una alegría poder compartir con ustedes de la palabra de Dios en esta nueva semana, con esta nueva lección. Así que damos gracias a Dios porque estamos aquí y esperamos que sea de mucha bendición también para usted. Así que saludos a todos donde quiera que se encuentren y queremos invitarles a aquellos que les sea posible ir de rodillas con nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir de su bendición. Oremos. Querido Padre Celestial, es un privilegio presentarnos aquí delante de ti. Gracias porque en tu misericordia nos das la oportunidad de presentarnos ante nuestros hermanos, nuestros amigos y poder ser de bendición para otros. Rogamos para que tu Espíritu Santo nos use, que nos ayude para que podamos hablar lo que tú quieres decir a tu pueblo. Amén. Gracias por hablarnos a nosotros primero y ayúdanos para que todo lo que hemos estudiado y lo que sigamos aprendiendo también lo podamos poner por obra. Amén. Bendice a toda la audiencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tengo una pregunta aquí para mi compañera Mayrita Dimas. ¿Dónde se libran las batallas más terribles del ser humano? En la mente, pastor. En la mente, porque nosotros tenemos eso maravilloso que es la mente, algo que Dios nos ha dado, y sabemos que es ahí en la mente donde es la esencia del ser. La mente es donde usted puede tener aquellos pensamientos, usted puede tener aquellos recuerdos, aquellas memorias, todo aquello que está ahí, los conocimientos, y es por eso que es tan importante la mente. Interesante, pues bueno, de eso es lo que vamos a hablar esta semana. La lección trae por título La mente de Enoc. Y nosotros vamos a ver cómo eran los pensamientos de este siervo de Dios. ¿Qué pensamientos le caracterizaban? Y cómo esto es un ejemplo para nosotros. Miren que dice el libro de Proverbios: dame, hijo mío, dice, tu corazón. Y cuando dice dame, hijo mío, tu corazón, pues en sí está diciendo dame, hijo mío, tu mente, porque corazón en la Biblia es mente. Pero ¿por qué Dios pide la mente? Porque Él sabe que si le damos la mente, ya le dimos todo. Entonces nosotros vamos a mirar cómo Enoc comprendió bien esto y le entregó su mente a Dios. Y ahora vamos a mirar en esta semana los pensamientos, como dije ya, que le caracterizaban a este siervo de Dios. ¿No es cierto, Mayrita? Así es. Efectivamente, por eso la lección de este día domingo lleva como título Tened esta mente en vosotros, es decir, esa mente que tenía Enoc, ¿verdad? Una mente que estuvo siempre puesta en los caminos de Dios. Por eso la Biblia dice que caminó con Dios, que Enoc pudo caminar con el Señor. Ningún cristiano, hermanos, puede caminar rectamente en los caminos de Dios a menos que su mente
la coloque precisamente allí, en los caminos de Dios. Que siempre piense que debe caminar por la senda que el Señor ya ha trazado. Ningún cristiano lo va a lograr a menos que su mente la coloque allí, en la senda que Dios ha trazado. Solamente así puede lograr caminar derecho. Entonces, nosotros vamos a ver ahora cómo podemos andar nosotros también con nuestra mente en los caminos de Dios. ¿De qué manera podría ser, Mayrita? Sí, vamos a verlo. Aquí nos dice en Salmos 19:1, y aquí vamos a ver de qué forma. Salmos capítulo 119, versículo 1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que aquí nosotros podemos ver que de esa forma somos nosotros bienaventurados y somos perfectos de camino, los que guardan la ley de Jehová. Me gusta el verbo aquí, andar. Dice que son bienaventurados los que andan. Pues uno anda por los caminos, Sí. ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo aquí de que Enoc pues puso su mente en los caminos de Dios. Y se espera de que nosotros, el pueblo remanente, igualmente pongamos nuestra mente en los caminos de Dios. Amén. Y el salmista dice que los que andan, dice, los que caminan En la ley de en Jehová. la ley de Jehová, esos son bienaventurados. En otras palabras, hermanos, esto de ponerle atención a la ley de Jehová, y cuando cuando la Biblia habla aquí de ley, el término que se usa es Torah, pero Torah es, hermanos, prácticamente la revelación de Dios Amén. escrita. Y en la Torah nosotros encontramos los 10 mandamientos, de manera que también están incluidos aquí el caminar o el andar en los caminos de los mandamientos de Dios, en los caminos que tengan que ver con el respeto a la santa ley de Dios. Hermanos, esa persona es bienaventurada. Y esa persona que elige andar en los caminos que tengan que ver con la santa ley de Dios, es una persona que su mente la pone en los caminos de Dios, tal como Amén. lo hizo Enoc. Pero ¿por qué razón, Mayrita, son bienaventurados los que andan en la ley de Jehová? ¿Por qué razón, según el siguiente texto que está ahí? Sí, vamos a buscar los salmos, siempre el libro de Salmos, ahora en el capítulo 32 y en el versículo 2. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad, en quien cuyo espíritu no hay engaño. Que otra vez nos habla, ¿no?, que somos bienaventurados en aquel en quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán importante es que nosotros busquemos al Señor, le confesemos, nos arrepintamos, abandonemos todo aquello que está mal, y pues todo lo que había mal en nosotros el Señor lo toma, y ahora nosotros, por su gracia, nosotros somos presentados a Él justos. Y es ahí donde, si nosotros caminamos y practicamos el estar con la mente del Señor, entonces vamos a ser bienaventurados y no va a haber ya cosa que se nos impute, porque Él paga el precio por nosotros. Y ahora nosotros caminamos en una vida de rectitud, sin engaño y tantas cosas que van añadiendo. Estaba pensando en esta palabra, cómo el salmista utiliza en los dos textos que hemos leído la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados, hermanos, significa pues bendecida la persona que hace eso, o dichosa la persona. Y digo que estaba mirando la relación, porque miren qué interesante. En el primer texto decía: bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Y yo le decía a Mayrita: ¿y por qué son bienaventurados? Pues aquí contesta el salmista: son bienaventurados, dice, porque no se les imputa iniquidad, o porque no se les culpa de iniquidad. ¿Y qué tiene que ver esto con aquel texto? Oh, hermanos, es que miren, los que andan
en la ley de Jehová, no pecan. Amén. No pecan. ¿Por qué? Porque obedecen esos mandamientos. Amén. Y dice el apóstol Juan que la transgresión a la ley es pecado. Entonces, dice el salmista, esos que caminan, dicen, en la ley de Jehová, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque no se les culpa de iniquidad. Amén. Porque no se les imputa iniquidad. Porque no se les tiene que culpar de pecado. Porque obedeciendo esa ley de Dios no pecan. Amén. En cambio, si transgreden esa ley de Jehová, allí entran en pecado. Y ya allí prácticamente, pues, quieras o no, ninguna persona que está en pecado anda feliz, anda bien, tiene paz. Bueno, aquí tú puedes ver que caminar en los caminos de Dios incluye caminar en la ley de Jehová. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. ¿Por qué son bienaventurados? Porque no se les inculpa de pecado, porque no se les culpa de pecado, porque ellos no andan cometiendo pecados, porque no transgreden esa ley. Interesante esto, porque de esa manera es como Enoc. De esa manera es como Enoc caminó y nosotros también podemos caminar. Y el apóstol Pedro da otra característica del pueblo remanente. No solamente que anda en la ley de Jehová y que por eso no se le inculpa de pecado, no se le culpa de pecado, sino que también hay algo más que el remanente hace y que es bonito también lo que se dice del remanente. Que sí. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, allá casi en los últimos libros del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cómo es la secuencia aquí? Siempre se nos habla de que nosotros vivir en esos caminos de rectitud, y una de esas cosas es que tenemos que refrenar nuestra lengua y nuestros labios no hablen engaño. A veces creo que esta es una de las cosas que nos cuesta más trabajo, pero con la ayuda del Señor, si nosotros somos fieles, si nosotros obedecemos lo que Él quiere, pues entonces vamos a poder vencer todos estos obstáculos. Cuando estaba leyendo este texto me acordé de otro texto donde Cristo dijo, de la abundancia del corazón, dijo, habla la boca. Y el corazón es la mente. Entonces cuando Él dice, de la abundancia de la mente habla la boca, yo vengo a ver aquí que dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En otras palabras, una persona que cuida su mente no va a permitir que allí se fabriquen mentiras. No va a permitir que allí se fabriquen falsos testimonios para que salgan por su boca. Hermanos, si ustedes miran arribita el verso 8, dice el apóstol Pedro allí, finalmente dice, sean todos de un mismo pensar. Noten, aquí está el elemento de la mente. Y en ese contexto de ser todos de un mismo pensar, él dice, y al ser todos de un mismo pensar, cuídense de que no vengan de su mente cosas que tengan que ver con el mal y eso sea lo que hablen. Más bien dice él, refrenen su lengua entonces y sus labios para no hablar mentiras. Pero están conectadas con la mente. Las palabras están conectadas con la mente. El caminar en la ley de Jehová está conectado con la mente. En otras palabras, para andar, hermanos, de esa manera, como estos textos bíblicos han mencionado, hermanos, no cabe duda de que requiere ponerle a eso, pues, una mente, hermanos, consagrada, una mente entregada a Dios. Porque los pensamientos, si se entregan a Dios, son los que van a permitir que andemos en la ley de Jehová y que no hablemos lo que no es, no hablemos falsos testimonios. Y andar así, Mayrita, caminando en la ley de Jehová
y cuidando de no hablar cosas que no se debe, ¿en qué viene a ayudarnos al final en todo lo que tiene que ver con esto de la mente? Sí, vamos a leer el don profético, lo que dice en Signs of the Time, 13 de octubre de 1890. En el alma consagrada al servicio de Cristo habrá un disgusto creciente por el pensamiento ordinario, los modales toscos y el lenguaje indecoroso, porque están en total oposición al casto y puro Espíritu de Cristo, el cual habita en su interior. ¿Cuánto necesitamos entonces esa consagración, ese servicio? ¿Cuánto necesitamos repudiar todo aquello que está mal? Nosotros necesitamos sentir que lo que el mundo ofrece o las cosas ordinarias, los modales toscos, dice aquí, el lenguaje indecoroso, todo eso nosotros necesitamos sentir ese repudio por eso. No que nos alegre, no que nos guste, no que nos sintamos alegres o con placer hacer estas cosas o hablar de esa manera, sino que nosotros podamos ser puros, tener ese espíritu para que entonces Cristo pueda habitar en nosotros. Y el domingo pasado estábamos aquí hablando con su mamá, Mercedes Argueta, acerca del lenguaje de Enoc, de la conversación de Enoc, y nosotros comentábamos de cómo ese siervo del Señor cuidó mucho de que de su boca solo salieran cosas que tenían que ver con el cielo. Y ahora nosotros vemos que eso era también porque él pues le había entregado su mente a Dios. Amén. Y una mente consagrada pues solo va a hacer que broten palabras también de acuerdo a la consagración. ¿Por qué? Porque de lo que habla la mente, de la abundancia que hay en la mente, es lo que la boca habla, dijo Cristo. Entonces nosotros vemos acá cuán importante es la consagración, cuán importante, hermanos, es que la mente de nosotros se la consagremos a Dios. La sierva del Señor, yo no sé si aparece por acá más adelante en la lección, pero yo me recuerdo por un tema que prediqué, que la sierva del Señor, Elena White, dice que la mente es la capital del cuerpo. Y si es la capital del cuerpo, hermanos, entonces quiere decir que allí se toman las decisiones más serias, como decía Mayrita hace un rato. Allí se pone el conocimiento, ahí se pone el sentimiento, ahí se pone el odio, se pone el amor, ahí se pone todas las decisiones. Y si es entonces así de serio la mente, que es la capital del cuerpo, ¿cuánta razón tiene Dios cuando dice démenla? Demen, hijo mío, su mente. En otras palabras, conságrenmela, dedíquenmela. ¿Qué va a pasar entonces? Dice que el pensamiento ordinario no va a tener lugar allí. Dice que los modales toscos, el lenguaje indecoroso, eso no va a tener lugar allí. ¿Por qué? Porque se la habremos entregado al Señor. Pero antes, Mayrita, antes que puedan ser puros nuestros hechos y nuestra conversación, de acuerdo a lo que la sierva del Señor está diciendo en esta cita, ¿qué debe ser hecho nuevo en nosotros? Vamos a buscarlo, allí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Filipenses 2, del 2 al 5, dice: Completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimaos los unos a los otros como superiores a sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Aquí podemos ver cómo necesitamos nosotros sentir ese gozo, ese amor, esa alegría, esa humildad para ver a los otros superiores que nosotros mismos. Nosotros necesitamos tener esa unidad, sentir todas estas cosas, porque pues aquí el apóstol inspirado por el Espíritu nos habla, ¿no? Que cuán importante es que nosotros podamos sentir estas cosas y podamos estar unánimes. A veces hay mucha división, hay mucha discordia y no tenemos esa mente que deberíamos de tener, no están nuestros pensamientos en armonía con la voluntad de Dios, y es por eso que hay tantas cosas que
dañan a la causa de Dios, y a veces somos piedra de tropiezo para otros, y que nosotros podamos sentir este anhelo de lo que aquí el apóstol está hablando. Quiero hacer o destacar dos palabras aquí. Bueno, una palabra que aparece en dos ocasiones, y es la que se encuentra en el versículo número 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ok, pero luego la vuelve a repetir en el 5. Haya pues en vosotros este sentir. Aquí está hablando de sentir en 3 veces. Pero esta palabra sentir en el idioma original, hermanos, es pensar. De manera que cuando el apóstol dice sintiendo una misma cosa, está diciendo él pensando una misma cosa. Y cuando él dice haya en vosotros este mismo sentir que leemos nosotros en esta Biblia, él está diciendo haya en vosotros este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el pensar del que estaba hablando él? Él estaba hablando de un pensamiento, hermanos, que tiene que ver con la humildad. Cómo él, siendo Dios, se anonadó a sí mismo. Cómo él se hizo hombre y se humilló. Haya en vosotros, dice Pablo, esa manera de pensar humilde de parte de Jesús, igualmente en cada uno de ustedes. Entonces, para que puedan haber, hermanos, para que puedan haber pensamientos puros, conversación pura, tiene que haber, hermanos, un pensamiento diferente de ahora en adelante, un pensamiento nuevo, y es un pensamiento que tenga que ver como la manera de pensar de Cristo, esa manera humilde de pensar, esa forma donde el apóstol Pablo dice no haya entre ustedes, digámoslo así, discordia, porque lo que está implícito cuando dice él, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, piensen la misma cosa. Lo que él está diciendo es que no hayan desacuerdos entre ustedes, que no hayan desacuerdos, no hagan las cosas, dice, por contienda, por egoísmo, hermano, porque es posible que en la iglesia se estuvieran haciendo las cosas por contienda, por egoísmo, porque el yo se haga sentir, porque se mire mis talentos. Perdonen, hermanos, pero hay gente que a veces en la iglesia quiere cantar, pero porque lo miren como canta de bonito, y hasta se enoja si no lo ponen a cantar. Hay gente que se molesta si no lo ponen a predicar. Hay gente que de repente, hermanos, anda queriendo lucirse en lo que hace. Esa es una forma de hacer las cosas por contienda, por egoísmo, porque el yo se mire. Y Pablo dice, no, dice, tampoco lo hagan por vanagloria, es decir, para que se sientan orgullosos. No, dice, hagan las cosas humildemente, estimando cada uno, dice, a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, por sus propios intereses. No, dice él, sino mire cada uno por el bien del otro. En otras palabras, dice, haya en ustedes la forma de pensar de Cristo. Amén. Hermanos, lo nuevo que tiene entonces que haber en nosotros para que podamos tener pensamientos puros y acciones puras, lo nuevo que tiene que ver en nosotros es un cambio de mentalidad, hermanos. Una actitud mental como la de Cristo. Miren, cuando nosotros tengamos esa actitud mental, Mayrita, no vamos a andar con problemas en la iglesia. No vamos a andar sembrando allí discordias, ni hablando mal de los hermanos, ni hablando mal de nadie. Mejor, si algo tenemos con alguien, o sabemos algo malo de alguien, mejor vamos a ir con él directamente y le iremos a decir, ¿sabe qué, hermano? A mí me parece de que como que esto y esto usted, me parece a mí, pues tal vez no tenga yo la suficiente información, tal vez he sacado mi conclusión muy rápido, pero me parece que en esto y esto usted no está bien y yo quería compartírselo. Voy a hacer mucho más bien yendo con él a que yo vaya con usted y le diga, hablando de él, mire, fulano, ¿cómo anda? O sea, voy a generar un chisme, voy a
a generar un mal testimonio al venir con usted cuando pudiera haber ido allá directamente con el hermano. Y esto entonces nos muestra cómo Pablo dice, tengan el pensar de Cristo. Tengan esa forma de pensar de Cristo. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que esto es lo que está haciendo falta. Miren, Jesús viene pronto. Amén. Y Jesús viene a llevarnos ya, quiere ya Él ya tenernos con nosotros. Él quiere ya llevar a todos aquellos que verdaderamente le esperan. Pero es necesario, hermanos, a través de estas lecciones entrar en una meditación y ver cómo andan mis pensamientos. Miren, hermanos, de la abundancia de la mente habla la boca. Y si nosotros nos es difícil, hermanos, si nosotros nos es difícil guardar los mandamientos de Dios, es porque nuestra mente anda en otras cosas. Pero hoy es el momento de que nuestros pensamientos, nuestra mente esté concentrada, dedicada a meditar en estas cosas que estamos leyendo y a quitar todo lo que hay allí de maleza, de basura, y colocar en ella este pensar que hubo en Cristo, esta forma de pensar humilde. Amén. Y pensar como Cristo, Mayrita, pensar como Cristo, esto no cabe duda que se requiere de una conversión. Amén. Se requiere de una transformación completa obrada por Él, ¿no es cierto? Así es. El don de profecía nos lo dice. Vamos a leerlo aquí en Testimonios, tomo 2, página 158. Necesitáis una conversión completa, una transformación cabal, o en caso contrario no tendrás parte en el reino de Dios. Vuestra apariencia, vuestro buen aspecto, vuestro vestido no os congraciará con Dios. Lo que el gran yo soy nota en la valía moral, no hay verdadera belleza en la persona y en el carácter aparte de Cristo. No hay verdadera perfección, ni en los modales, ni en la conducta sin la gracia santificadora del espíritu de humildad, simpatía y verdadera santidad. Amén. Como esto es algo tan solemne, tan que nos debe de poner a pensar y a meditar, que muchas veces nosotros pensamos que por cómo nos vemos, por lo que hacemos, pero si eso no está consagrado, si eso no está de acuerdo con la voluntad del Señor, pues no va a servir de nada. Y entonces dice que no tendremos parte en el reino de Dios. Todos nuestro deseo, nuestro anhelo es encontrarnos con nuestro Dios, poder ir al cielo, poder ver a nuestras familias, a los seres que amamos, a los amigos, a nuestros hermanos que aunque no conocemos, pero nuestro deseo es que nos podamos preparar para ir al cielo. Pero si nuestras cosas no van de acuerdo a la voluntad de Dios, pues tristemente, si esto no va consagrado y no tiene la santificación del espíritu, de la humildad, dice aquí, de la simpatía y de la verdadera santidad, pues todo lo que hagamos no va a servir. Así que les animamos a que nos podamos consagrar y tener esta mente que tenía Enoc, y nosotros también poder imitar y tener esa mente que nuestro Dios también nos vino a dejar de ejemplo. Y yo creo que este es un buen momento, hermanos, para que oremos por eso. Amén. Porque mira, si en este momento revisamos, tú vas a encontrar que hay muchas cosas en la mente. La mente, como decía el domingo pasado, es un cofre. Es un cofre en el cual hay muchas joyas. Y de ese cofre se sacan muchas cosas. Y a veces salen unas joyas de baja calidad. A veces salen allí joyas preciosas también. Jesús dijo, tengan cuidado porque de la abundancia de ese cofre es que habla la boca. Y Enoc sabía muy bien esto, y por eso la mente Enoc se la entregó al Señor. Y los pensamientos de Enoc fueron en relación a estos temas que hemos hablado ahora, de andar en la ley de Dios, para no ser culpables de pecado, de andar en santidad, de tener un lenguaje adecuado, de pues andar en humildad,
cómo era la manera de pensar de Cristo. Hermanos, si Enoc así caminó y Enoc así dedicaba su mente a esas cosas, ¿por qué nosotros no hacerlo también? ¿Por qué nosotros ahora no entregarle la mente a Jesús y decirle, ¿sabes qué? Aquí te la entrego. Mi mente tiene muchos pensamientos sucios. Señor, mi mente tiene muchos pensamientos que tienen que ver con envidia, con egoísmo, con orgullo, con contienda, con rencor, con música mundana, con películas, con pornografía. Hermanos, este es el momento. Este es el momento, porque la lección de hoy dice, tened esta mente en vosotros. Dice, ¿cuál mente? La mente de Cristo. Amén. Pablo dice, haya en vosotros, dice, este pensar que hubo en Jesús. Ese fue el pensar que tuvo Enoc, el pensar que hubo en Jesús. ¿Cuál era el pensar que había en Jesús? Un pensar de humildad, donde no había esa vanagloria, ese orgullo, hacer las cosas por egoísmo, sino que donde se miraba al otro como superior a él mismo. Hermano, necesitamos una renovación de nuestra mente. Amén. ¿Qué les parece si ahora se lo pedimos al Señor de rodillas? Vamos a orar y pidámoselo al Señor que nos dé un cambio de mente. Vamos a orar. Querido Padre, entendemos, Señor, cuán serio es este tema de la mente. Al punto que vemos que un hombre fue llevado al cielo vivo, porque sin duda la mente se la entregó completamente a ti. Amén. Y de esa mente entonces solo brotaban palabras que glorificaban tu nombre, y allí solo habían pensamientos humildes, pensamientos donde al prójimo se le valoraba, pensamientos donde no se hacían las cosas por contienda ni por vanagloria, por lucirse, por orgullo, no. Sin duda en esa mente, Señor, habían pensamientos donde soy indigno de esto. Señor, es demasiado grande para mí, demasiado elevado. Oh Señor, pensamientos así, sin duda habían en Enoc. Hoy nosotros, reflexionando, encontramos que todavía la mente nuestra no está a esta altura. Y reconocemos ahora que en la mente de nosotros hemos dado cabida a muchos elementos nocivos que hacen daño y que posiblemente, o no posiblemente, con seguridad han causado problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas con nuestros semejantes. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos, toma nuestra mente, cámbiala, límpiala, purifícala, quita toda la basura que pueda haber en ella y coloca en ella, Señor, los pensamientos que tengan que ver con tu santa ley, los pensamientos que tengan que ver con las cosas santas, que tienen que ver con las cosas humildes y sencillas, que tengan que ver contigo, Señor. Te entregamos la mente ahora y te pedimos que deposites en ella solo cosas puras, solo cosas nobles. Llena nuestra mente de ti, Señor. Te la entregamos. Te pedimos que la renueves, que la santifiques, que la purifiques. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.